El jueves pasado hablaba con alguien estas semanas, y de eso vamos a hablar el día de hoy. A veces cuando ves a una persona y ves su familia, a veces pueden suceder dos cosas: o te sientes inspirado o te sientes desmotivado, ¿sí o no? Porque subes acá y sube una pareja que se dan besos y se abrazan y todo, y dicen, mi matrimonio no es así. O ves si sube una familia y digo, la hija es ingeniera, la otra hija es esto, híjole. O sea, te motiva o te decepciona. Pero vamos a hablar acerca de eso, porque a veces, a pesar de que te veas bien, a pesar de que todo se vea bien, muchas de las ocasiones a veces nosotros sufrimos por dentro también, sufrimos en familia. Hay cosas que quizás nadie sepa, que nadie sabe, situaciones que pasamos difíciles como todas las personas. Así es que cada vez que veas a alguien, siempre pone en tu corazón inspiración y no desmotivación. No te desmotives. Y se los he dicho por años. Muchos de los niños que hoy son jóvenes adultos, que les decíamos y orábamos por ellos y seguimos orando, que van a estar en la universidad. Ya todos están en la universidad, la mayoría han pasado por colegio, están trabajando. Dios ha hecho cosas buenas, matrimonios, hijos. Así es que siempre que veas a alguien, inspírate en ellos y no sientas como, ay, qué desmotivado soy porque yo no he llegado ahí. Sé que Dios también tiene un plan y un propósito para ti. Amén. ¿Está conmigo ahí? Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Así es que, ¿está preparado? Hace algunos años escribí esta predicación y en ese periodo de tiempo que estuvimos 6 días, porque quieren saber un chisme de nosotros, hágale así. Mire, realmente en nuestra familia no somos muy buenos para solucionar problemas al instante. Estamos tan ocupados, a veces mi esposa es pastora, hacemos la función de 2 iglesias, tenemos una compañía, ella trabaja como consejera, mis hijas están en la escuela, Matías, o todo el tiempo estamos como moviéndonos, pero muy pocas veces tenemos tiempo para sentarnos y disfrutar todo el día juntos. Este periodo que pasamos juntos, nos veíamos los unos a los otros y empezaron a salir los retos. Porque como no pasamos tanto tiempo juntos, entonces ahí vienen los retos que no habíamos descubierto. Y cuando empecé a analizar y a pedirle a Dios, enséñame cuál es nuestra temporada, enséñame qué es lo que necesitamos cambiar, porque cada uno de nosotros necesita cambiar todo el tiempo. Dios siempre tiene cosas buenas para nosotros y en la vida siempre vamos cambiando. Y Dios trajo a mi corazón esta predicación que escribí en el 2020, solamente el título, La carreta de tus sueños. Y en esa predicación hablo un poco acerca de lo que muchos de nosotros dejamos en una carreta de los sueños, pero que a veces nos desgastamos tanto en la vida, a veces nos desgastamos tanto en lo que hacemos, en el trabajo, la compañía, con los hijos, que a veces nos olvidamos de que Dios tiene sueños buenos para nosotros, que a veces nos olvidamos que Dios tiene cosas más grandes para nosotros. Hoy vamos a hablar de un personaje llamado Samuel, un profeta increíble, hombre de Dios, que Dios le usó. Pero llegó un momento en que se sintió abandonado, solo, triste, seco, que dijo, no, ¿para qué le sigo dando? Muchos de nosotros el día de hoy quizás venimos acá con alguna situación en nuestra vida. Y yo se lo dije a Dios, lo decía el jueves en Better Man con los hombres. Le decía, a veces yo veo tu progreso, a veces yo veo cómo Dios está obrando en tu vida, pero a veces no lo puedo ver en mi vida. A veces no puedo ver lo que Dios está haciendo en mí. Me siento en el mismo lugar. Y hay ocasiones que a veces subimos, a veces hablamos, motivamos, pero a veces Dios quiere hablar a nuestra vida también, porque a veces nos secamos después de dar tanto, que llega un momento en el que tú también necesitas de Dios. Samuel se sentía en esa misma posición y Dios me trae a mi corazón esta predicación de hace algunos años. Y me gustó mucho el tema y vamos a entrar a la palabra. Diga a la persona que está a su lado, entrémosle. ¿Qué tal si oramos antes de entrarle? Señor, gracias te damos esta tarde. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos el día de hoy. Gracias por tu presencia. Te pedimos que tú estés con nosotros, Señor, en todo lo que hagamos, que digamos. Que tu Espíritu Santo esté aquí, Señor, como nos siga dirigiendo, protegiendo, cuidando, Padre, y que tu presencia, Señor, nos llene cada día más. Te doy gracias por ser tan bueno y gracias por tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén y amén. Vamos a la palabra, 1 Samuel capítulo 16, en el verso 1, y dice de la siguiente manera: el Señor dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Muchos ya conocemos este pasaje. Si ya lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Aquí estamos viendo que un profeta, un hijo de Dios, Samuel, estaba llorando. Y estaba llorando porque Dios le había dicho: ya lo que escogí, lo que había escogido, ungido, ya no va más. Tengo cosas nuevas. Pero analizando la vida de Samuel, hay un mensaje poderoso detrás de esta historia, porque detrás de esta historia, Samuel, que era el profeta de Dios, que Dios había escogido en la antigüedad para los nuevos, en la antigüedad la presencia de Dios no estaba como tal, sino que ni la palabra de Dios, no podía abrir la Biblia y decir: a ver qué dice la Biblia acá. Necesitábamos a alguien que nos tradujera todo lo que Dios decía, y Dios utilizaba profetas. Diga conmigo: profetas. Samuel era un profeta. Era alguien que Dios escogió para que él fuera la voz de Dios en la tierra para el pueblo. No había Biblia, él era la Biblia. Lo que hablaba a Dios se lo comunicaba a Samuel, y Samuel se lo comunicaba al pueblo. Durante muchos años él estuvo haciendo eso, pero en esta ocasión él se encuentra llorando, y se encuentra llorando por un hombre llamado Saúl. Samuel unge a Saúl para ser rey sobre el pueblo. Pero acá el llanto de Samuel quizás no es tanto por lo que creo que fue el fin de la tragedia que le estaba pasando ahí. En la vida muchos de nosotros nos hemos detenido a seguir avanzando en el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros, debido a que ya estamos cansados, debido a que las cosas no salen como lo pensamos, debido a que la vida nos ha tratado de maneras distintas. El matrimonio no avanza, el ministerio no avanza, situaciones que no pasan. En lo que Dios está de acuerdo, en el que sufras, en el que llores, en el que te lamentes, en el que le digas: Dios, no estoy de acuerdo. ¿Le ha tocado a usted decirle a Dios: no estoy de acuerdo? A mí me ha tocado muchas veces decirle a Dios: no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo por la situación en la que me estás pasando. No estoy de acuerdo en ciertas cosas que veo de la vida de la iglesia, de mi propia vida. Y yo le digo a Dios: no estoy de acuerdo, y me pongo ahí como de quejoso delante de Dios y decirle: bueno, en realidad sé que tú eres Dios, eres soberano, tú vas a hacer lo que tengas que hacer, pero no estoy de acuerdo. Y está bien no estar de acuerdo con Dios, pero de cualquier manera Dios no le está reclamando a Samuel, ni le está diciendo ¿por qué estás llorando? Sino le dice: ¿hasta cuándo vas a quedarte llorando por Saúl? No le dice deja de llorar, sino le dice: está bien, llora, quéjate, haz lo que tengas que hacer, pero ¿hasta cuándo te vas a quedar ahí? ¿Hasta cuándo vas a estar o vas a tener ese dolor adentro? ¿Hasta cuándo vas a dejar y no vas a poder pedir perdón? ¿Hasta cuándo vas a tener lo que tienes? Entonces Dios muchas de las ocasiones no nos limita nuestras emociones y no nos dice: no puedes hacer esto. Pero Dios sí nos motiva y nos dice, y en lo que Dios no está de acuerdo es que nosotros nos quedemos estancados, paralizados en el mismo lugar. No puedes estar en el mismo lugar. No puedes estar teniendo la mente de fracasado todo el tiempo. No puedes estar con la mentalidad de llorando y recordando lo que hoy ya no tienes. Sé que muchos de los que estamos aquí hemos perdido muchas cosas en nuestros países, en nuestra vida. Pero llega un momento en el que Dios dice: ok, listo, está bien, quéjate, no hay problema, pero sigue avanzando. No te quedes ahí paralizado, no te quedes en el mismo lugar, porque tengo cosas en tu futuro. Así es que si no te pones de camino, no podrás descubrir lo que Dios tiene hacia adelante. En la posición en la que muchos de nosotros a veces estamos es en la posición de no querer avanzar. Y no hay nada más peligroso en quedarte estancado en el mismo lugar, quedarte estancado en la misma situación, quedarte estancado en el mismo fracaso. Ya estás en el fracaso, listo, está bien, no hay ningún problema, pero Dios dice: no te puedo mostrar tu futuro si no te mueves. Tienes que moverte de ahí
para que Dios pueda bendecir tu futuro, para que Dios pueda mostrarte el camino. Lo que los profetas tenían en la antigüedad era un cuernito, era un cuerno, como un cuerno de toro o de vaca. Le cortaban el cuerno y en ese cuerno echaban aceite, y ese aceite se llamaba el aceite de la unción. Diga conmigo, el aceite de la unción. Ese aceite era utilizado para que los profetas pudieran ungir a alguien, para que ese aceite pudiera caer y ellos ungían a alguien, y la presencia de Dios pasaba de Dios al profeta y del profeta a la persona que él iba a ungir. Escuche bien, algunos personajes llenos de la unción de Dios. Cuando hablamos del aceite, hablamos de la unción. El profeta cargaba en el cuerno el aceite de la unción. ¿Estamos bien con ahí, va? Me gusta explicarle bien para que después ni le entendía al pastor, pero ya me fui, ya se acabó el domingo. El profeta cargaba su cuerno de la unción, donde traía aceite de la unción. La unción representa la presencia de Dios. La unción representa lo mismo que Dios trae del cielo a la tierra para alguien. Así es que Dios designaba a ciertos personajes para que Samuel los pudiera ungir con aceite. Vamos a algunos ejemplos. Le va a gustar mucho lo que voy a dar de ejemplo el día de hoy. Hay personajes que aún después de haber muerto o haber estado ya no con vida, aún así Dios seguía utilizando y bendiciendo sus vidas y la vida de ellos. Segunda de Reyes capítulo 13 verso 20. Dice: después de esto Eliseo, diga conmigo Eliseo. Eliseo fue otro profeta, murió y fue sepultado. Dice: cada año bandas armadas de moabitas invadían el país. En cierta ocasión unos israelitas iban a enterrar a un muerto. Imagínense, iban ahí, llevaban el cajón y todo. Pero de pronto vieron a esas bandas, o sea, dijeron: bueno, pues el muerto ya está muerto, ya que se lo lleven, mejor nosotros juzgamos, porque vámonos, patitas para que te quiero. Dice que vieron una banda y se echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. O sea, lo dejaron ahí. Cuando el cadáver tocó los huesos ¿de quién? De Eliseo. ¿Qué pasó? Dice que el hombre recobró la vida y se puso de pie nuevamente, solamente por estar en ese lugar. Acá vemos un profeta muerto, ya está muerto, ya no tiene vida, solamente quedan sus huesos, su tumba. Pero aún así la presencia de Dios es tan fuerte que el cuerpo del muerto, al llegar al lado de la tumba, vuelve a tener vida debido a la unción y debido a la presencia que tuvo ese hombre en esa tierra. Imagínense que usted y yo, después de que nos moramos, alguien se acerque a la tumba y salga caminando vivo. Ese es Eliseo, pero hay otro. Vamos con un par de ejemplos para que vea cómo funciona la unción y la presencia de una persona, de Dios en una persona. La unción de Pedro, él no tocaba a las personas, pero escuche Hechos capítulo 5 verso 15. Dice: era tanta la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar, ¿quién? Diga conmigo, Pedro. Dice: por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. O sea, imagínense que Pedro tenía tanta unción que cuando él pasaba, esa sombra que pasaba levantaba a los enfermos, los sanaba. Ni siquiera él los tocaba, ni siquiera él le daba tiempo para ir y tocarlos y ponerle la mano encima. Él no hacía nada de eso. Pero con su propia sombra los enfermos sanaban. Los demonios eran echados fuera, simple y sencillamente por la presencia de un hombre que estaba conectado con Dios. Imagínense cuántos hombres y mujeres necesitamos estar conectados con Dios de una manera poderosa. ¿Qué tantas cosas no ocurrirían en este mundo si tuviéramos hombres y mujeres conectados fielmente con Dios? Que tuviéramos la unción y la presencia de Dios. Porque usted dice: no, eso fue para antes. No, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el mismo de toda la eternidad. Como me dijeron, me extrañaban estar de regreso, así es que ahora me aguantan. Moisés, la unción de Dios era tan fuerte en él que nadie podía verlo de cara a cara debido al esplendor de la unción, de la presencia de Dios. Éxodo 34. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés, diga conmigo Moisés,
Se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. La presencia de Moisés, su cara resplandecía porque la unción y la presencia de Dios estaba sobre su vida. Eliseo, Pedro, Moisés. Vamos a otro ejemplo, porque este está muy bueno. Hechos 19:11. Dice: Dios hacía milagros ¿qué? Extraordinarios. ¿Por medio de quién? De Pablo. A tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que había tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de ellos. No podemos regalar tu closet entero y no va a pasar nada. Podemos regalar tus zapatos y no va a pasar nada. Pero ¿sabe qué pasaba con las cosas que Pablo usaba, con las cosas que Pablo tocaba? Las personas le daban cosas a Pablo para que las tocara, y esas mismas cosas, yo no me, porque parece que me lo estoy inventando, ¿no? Pareciera como una historia sacada de otro planeta, pero no es así, porque hombres y mujeres que caminan con la presencia de Dios, Dios les concede la gracia y les da una unción especial para que a través de ellos la gracia y misericordia de Dios pueda orar. Llevaban pañuelos, lo que tocaba, y los enfermos sanaban con solamente tocar un pañuelo que había tocado Pablo, con unos huesos que habían estado ya de un tipo muerto llamado Eliseo, con la sombra de otro que se llamaba Pedro, y que cuando las personas enfermas llegaban y la sombra pasaba, cosas sucedían. Es increíble. Y parece que estas historias pasan en nuestra mente y están ahí en nuestra palabra, y a veces no las meditamos con cuidado. Y uno dice: bueno, quizás no traigo el pañuelo de Pablo, pero espere, hay alguien aquí que en este momento está sentado a su lado que no trae Prada o Gucci, tampoco Balenciaga, ni Chanel, ni Versace, Fendi o Valentino, pero trae lo más importante, que es la presencia de Dios en él. Una persona, y ve la persona que está a tu lado, porque esa persona es una persona que trae la presencia de Dios en su vida. Y cuando está sentado al lado de una persona que trae la presencia de Dios en su vida, la presencia de Dios sana, la presencia de Dios levanta, la presencia de Dios inspira, la presencia de Dios te acerca a la presencia de Dios. Ahora aquí nos damos cuenta, por eso cuando venga a la iglesia siéntese con gente que traiga la presencia de Dios. No es cierto. Si no, va a estar escogiendo ahí, a ver con quién me siento el día de hoy. Usted tiene que convertirse en esa persona, en ese hombre, en esa mujer que acarree consigo mismo la presencia de Dios. Porque si no puedes tocar a Jesús, toca a las personas que aman a Jesús. Se lo repito, si no puedes tocar a Jesús, toca a una persona que ame a Jesús, y verás cómo tu vida empezará a cambiar. Verás cómo tu comportamiento empieza a cambiar cuando tú amas, cuando te acercas a una persona que ama a Jesús. Imagínese el poder tan grande que tenía el profeta llamado Samuel. Sé que hay muchos personajes, pero estamos hablando de Samuel. Imagínense la responsabilidad entonces de Samuel de impartir esa unción que tenía Pedro, Eliseo. Él la traía y él la impartía. Primera de Samuel capítulo 8, en esta historia nos dijo de la siguiente manera que él había ya ungido antes que ungiera a Saúl. Dice, le dijeron a Samuel, ¿qué le dijeron? El pueblo. A ver, Samuel había ungido a muchos en el pueblo, así como a veces oramos por las personas, por las familias, cuando oramos por nuestros hijos. Samuel era la voz de Dios, pero el pueblo le dijo a Samuel: Samuel, ¿tú has qué? Ya estás viejo, Samuel. Ya esas noches de adoración ya no funcionan. Ya esas canciones que tocas ya no. Ya leer la palabra, no, ya no. Samuel, tú has envejecido. Algunos que han estado aquí en casa por cerca de 12 años ya no, pastor, ya cámbiale al sermón, porque ese sermón ya tenemos 12 años escuchando ese sermón. Tú has envejecido ya. Y tus hijos, ¿qué hacían sus hijos? No siguen tu ejemplo.
Mejor danos a un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Este profeta, Dios lo había llamado, y las primeras dos unciones que deposita, la primera unción es sobre su hogar, sobre su familia. Y la segunda unción es sobre el pueblo, sobre el ministerio, sobre lo que Dios le dio. El pueblo le dice: ya estás viejo. El mismo pueblo al que él había ministrado y bendecido le dice: ya no te queremos, estás viejo, estás outdated, we don't need you anymore. El pueblo, y después le dije a otros que ungió fue a sus hijos, y el mismo pueblo se encarga de decirle: tus hijos no siguen tu ejemplo, son un desastre. Son las dos unciones que este profeta había tirado sobre el pueblo, estaban en contra de él, y la otra unción que había puesto sobre su familia también estaba en contra de él. Samuel puso toda su vida en la nación de Israel, dio su vida, su tiempo, su ministerio. Le dijeron: tu música, Samuel, está vieja, tu forma de hacer iglesia está vieja, tener noches de oración está vieja, ayunar está viejo, hacer llamados de altar a este lugar está viejo. Le dijeron: Samuel, ya queremos algo nuevo, algo diferente, queremos, que no sé, queremos hacer otra cosa, pero no seguir en el mismo sentido. No hay nada de malo en traer cosas nuevas siempre y cuando la presencia de Dios esté presente. La primera unción acerca del pueblo fracasó, después sus hijos. Imagínense que a veces como pastores, como líderes, le damos tanto a la iglesia que nos olvidamos de nuestros hijos y de nuestra iglesia y de nuestra casa. Pero a veces también los hijos dejan de seguir a Dios. Y a veces como padres, por invertir mucho en otras cosas, perdemos a nuestros hijos también. Y le dijeron: tus hijos no siguen tu ejemplo. Eso no era que él no les haya enseñado a sus hijos. Dice que sus hijos no siguieron el ejemplo de él. Aquí tenemos a Samuel. Entonces puso su vida en el pueblo y lo rechazaron, puso su vida en sus hijos y lo despreciaron, y ahora tenía una oportunidad más para depositar esas tres unciones. La tercera, le dijo Dios que ungiera a un tipo que iba a ser rey llamado Saúl. Diga conmigo: Saúl. Y él sería finalmente el que traería alivio al propósito y al ministerio de Samuel. Falló con sus hijos, falló con el pueblo, y ahora dice: Saúl va a ser el rey, úngelo. Tercera vez que el cuernito de Samuel iba a ungir al pueblo, iba a ungir a sus hijos, y ahora dice: bueno, esta va a ser la buena, voy a ungir al siguiente rey de Israel llamado Saúl. Lo unge, pero al final sabemos cómo termina la historia. Saúl termina haciendo las cosas que no agradan a Dios. Y entonces aquí regresamos al primer pensamiento, donde dice que Samuel estaba llorando por Saúl, pero no estaba llorando solamente por Saúl. Estaba llorando porque se vio fracasado como padre, porque sus hijos no siguieron su ejemplo, porque depositó su vida, su confianza, tiempo, sus oraciones en sus hijos. Muchos de los que están acá hoy tienen hijos que no están aquí en casa, que los has llevado en oración, pero ellos no están aquí en casa. Y tú le dices hoy a Dios: Dios, ¿qué pasó? Me diste la unción sobre mis hijos y mis hijos no están en casa. Mis hijos no te sirven, mis hijos no me siguieron, y no porque no les haya enseñado, sino porque ellos no quieren seguir mi ejemplo. Tu vida se empieza a secar por dentro. Tu matrimonio, tu familia. Y dices: Dios, me diste unción sobre mi familia, hoy mi familia no está, no me sigue. Me dice un ministerio, y entonces terminas llorando. Y Samuel dice: bueno, ¿qué pasó en mi vida como ministerio, como líder, como profeta? Imagínense, el profeta de Dios no pudo llevar a sus hijos a la presencia de Dios, no pudo llevar a la nación o a su ministerio, a la iglesia, lo que tenía, no lo pudo llevar a los pies de la presencia de Dios. Y la única oportunidad que tenía se llamaba Saúl, y también Saúl le falló. Su llanto era un llanto de frustración. ¿Cuántos han llorado de frustración últimamente?
un llanto de frustración de que nada nos sale bien. A mí me ha tocado llorar de frustración. Me ha tocado decirle a Dios, como les decía hace un momento, ¿por qué otros progresan y yo no progreso? Con alguien hablaba y a veces le decía, a veces vemos a las personas y decimos, no, wow, pues esta persona tiene una compañía, tiene una familia, tiene hijos, tiene un ministerio, tiene esto, tiene lo otro, le va bien en la vida, y cuando lo vemos a veces decimos, lo tiene todo arreglado. Mas sin embargo, a veces las personas que Dios usa tienen que pasar estos momentos difíciles, donde Samuel estaba pasando ahí, estaba diciendo, wow, no hice nada bien. ¿Quién el día de hoy dice, no he hecho nada bien? Mis hijos no están acá, o mi matrimonio se echó a perder, o lo que Dios me dio ni siquiera existe. Ministerio que alguien me dijo que yo iba a ser predicador, o que yo iba a evangelizar, o que yo iba a ser un hombre de tal, o que iba a tener una compañía, no tengo nada. Y lloras de frustración. Vemos cómo los otros se levantan y nos da alegría con ellos, pero dentro de nuestro corazón lloramos y lloramos porque no salen las cosas como quisiéramos y pensamos que Dios no está. El resultado de esto es que el cuerno que traía Samuel del aceite se había terminado. Ya no había más. Lo usó en su familia, lo usó en el pueblo que ministraba, y después lo usó en un tipo llamado Saúl, que fue el último que lo usó. Y yo creo ya la última gotita de ese aceite de la unción ya lo tenía, lo ungió y dijo, este es el bueno, y salió mal también. No sé a quién Dios nos está hablando el día de hoy. ¿Por qué le dices a Dios, Dios, cómo voy a salir de esta? Pero si regresamos a lo que Dios le dijo, Dios le dice, Samuel, deja de llorar, o por cuánto tiempo vas a llorar. Y le repite estas palabras, ve y llena nuevamente ese cuerno con aceite de la presencia. A veces nos olvidamos que el aceite que representa la presencia de Dios es infinito, no tiene principio ni tiene fin. Está ahí para nosotros todo el tiempo, pero a veces decimos, he gastado tanto en esto, me ha salido mal esto, he hecho cosas que quizás no me han ayudado a salir adelante, estoy secándome por dentro. Y Dios te dice, llena tu cuerno de aceite una vez más, no te des por vencido. Y escuche bien, ese mismo Samuel que se estaba dando por vencido, que decía, ya gasté todo lo que Dios me había dado, ya no hay más, ya no puedo seguir adelante, ya no quiero saber nada de este aceite de la unción, ya. Dios le dice, ponte de camino nuevamente, ponte a caminar, llena nuevamente ese cuerno de aceite de la unción, porque te voy a enviar a otro lugar, al lugar a donde Dios estaba preparando para Samuel. Era un lugar donde iba a ir a ungir al abuelo del abuelo del abuelo tatarabuelo de un hombre que vendría a transformar y a cambiar la historia de la humanidad, y sería el hijo del hijo del hijo del hijo de un hombre llamado David. Esa última parte que Dios tenía guardada para Samuel, le estaba diciendo, guarda un poco de eso, porque vas a ir a ungir a un pequeño que se llama David. Y si tú no haces el esfuerzo, si no te pones de camino, no te puedo mostrar el futuro. Samuel iba a ungir al rey David como rey David. Samuel iba a ser el que iba a poner sus manos sobre la descendencia más increíble que la humanidad jamás hubiera podido tener. Porque cuando a Jesús se le conoce en esa tierra, se le conoce como de la descendencia de David. Y David fue ungido por un hombre que estaba pasando por amargura y estaba seca de su alma, de su historia. Pero si él no hubiera escuchado la palabra de Dios, la voz de Dios en su vida, y si no se hubiera movido,
Lógicamente Dios hubiera escogido a alguien más, pero él fue obediente y dijo: no tengo nada en ese momento en el cuerno, se me acabó el aceite, pero sé que puedo llenarlo nuevamente en tu presencia. Muchos de los que estamos acá nos hemos quedado vacíos en algún momento. Antes podíamos sentir la presencia de Dios en nosotros y a veces podemos ver la presencia de Dios en otros. Cómo los otros mejoran y avanzan y nosotros no podemos avanzar. Y le decimos: Dios, ¿qué ha pasado conmigo? Ya me gasté esto, ya me gasté el otro. Hay cosas que no han salido bien. Dios nos dice: llena nuevamente tu vida con mi presencia. La presencia es aquello que te da, que te motiva, que te levanta, que te abre puertas. Que si tú tienes tu alma triste, seca, de llanto que nadie conoce, Él empezará a depositar de ese aceite llamado su presencia en tu vida. Sabes, el enemigo va a tratar siempre de acabar con tu vida y con tu historia. No sé si alguien ha ido aquí a los toreos. Yo nunca llegué a un toreo donde lo he visto, pero donde salen esos toros súper bravos. Los ha visto los toros ahí en España, fue muy famoso. Sale el toro a las corridas de toro y está el torero con una capa roja. Y aquel animal, sale un toro enorme, sale y como que quiere acabar con el torero. La realidad es que el toro es un animal herbívoro, no come carne, entonces no se quiere comer al torero. Pero ¿por qué sale a matar al torero? Y hay una historia muy interesante que le va a gustar, después lo puede revisar. Un poco de cómo hacen esto de las toreadas de los toros. Se dice que a los toros, antes de sacarlos al ruedo, se le llamaba ruedo, a la plaza, con los toreros, están los toreros así. Lo único por lo que me hubiera gustado ser torero es por el cuerpo que se cargan los toreros. Porque como tienen muchas piernas fuertes y así se ven así muy... Pues el torero se pone ahí en medio, pero el toro sale. Lo que muchas personas no saben es que días antes de que el toro salga, porque el toro no es por sí un animal violento, le cuelgan sacos de arena en el cuello al toro, le untan vaselina en los ojos, le ponen papel periódico en las orejas, le cortan las pezuñas un poco más, digamos, se las rebajan para que pueda sentir dolor cuando vaya saliendo. Cuando ese animal sale, una vez que sale, se encuentra con un ruido de la multitud que no entiende qué es lo que pasa, con una visión borrosa porque no sabe a qué se enfrenta. Y la plaza de toros es un lugar en círculo. El toro, por más que dé vueltas y vueltas, se confunde y no encuentra dónde salir, y el único objetivo que tiene es el torero. De repente sale un caballo y ese caballo sale con unas espadas largas, unas varas largas con un punzón por enfrente, donde se encargan, como dicen, de ablandar al toro. El toro, en su energía, le empiezan a picar lo que son las partes de las costillas para que su musculatura empiece a aflojarse un poquito. O sea que si lo llevamos al 1-1, creo que nos han hecho, decimos en México, chanchullo, porque no es una pelea o una batalla realmente 1-1. Después el torero se encarga de hacer su faena. La única defensa que tiene el toro son sus cuernos, su cabeza, porque es su arma de defensa. Ese cuerno del que hablamos de Samuel es sacado de estos cuernos. Por eso los cuernos en la antigüedad, cuando Samuel estaba aquí en tierra, esos cuernos significaban autoridad y poder. De repente sale el toro, y en cuanto sale el toro, lo primero que hay que ponerle 6 estacadas en la parte de los músculos del toro, y cada una de esas 2 estacadas que se le ponen son exactamente para debilitarle el cuello y su única forma que tiene de defenderse, que son sus cuernos. Le ponen al principio 2, se debilita,
Enseguida le pone otros 2, se vuelve a debilitar más y después le ponen los últimos 2, que son las 6 estacadas, para debilitar la parte más fuerte que tiene, que es su cabeza y sus cuernos. Todo este escenario nos sirve mucho para entender que nuestra vida, el enemigo hace lo mismo con nosotros. El enemigo nos ciega en algunas situaciones. El enemigo nos pone papel periódico en nuestros oídos para no escuchar la voz de Dios. Nos pone vaselina en los ojos para no ver lo que Dios tiene para nosotros. Y empieza a debilitarnos con situaciones difíciles en nuestra vida. Nos vamos debilitando y el enemigo va a hacer lo posible por desgastarte, para que tu cabeza se ponga baja y para que la agaches y para que sientas que estás terminando y para que te quedes seco, porque el toro sufre una sequía muy fuerte. El enemigo va a intentar todo para que tú agaches la cabeza y para que tu fuerza en Dios empiece a debilitarse cada día más y te sientas que estás muriendo. Cada uno de nosotros pasamos por situaciones difíciles y complicadas que van desgastando tu vida. Un proceso migratorio desgasta tu vida. Situaciones en tu matrimonio desgastan tu vida. Las peleas con tus hijos desgastan tu vida. Las situaciones con no encontrar trabajo desgastan tu vida. Las situaciones que estás pasando en alguna forma en tu cuerpo, alguna enfermedad, desgastan tu vida. Y el enemigo está tratando de desgastarte, porque sabe que una vez que estás desgastado y con la cabeza abajo, es tiempo para dar la estocada final. Y la estocada final, el torero se prepara. Una vez que aquel monstruo enorme está enfrente de él, está inmóvil, ya no puede subir la cabeza, ya su cabeza está tan débil que ha agachado la cabeza. Entonces el torero sabe en qué momento saca la espada más larga que va a atravesar directamente hacia el corazón del toro y será la última estacada. El enemigo nos trata de la misma manera, porque lo mismo pasó con Samuel. Lo llevó hasta una esquina y le dijo: no pudiste con tus hijos, no pudiste con el pueblo, no pudiste con tu propia vida. Es tiempo de que reciba la estacada, es tiempo de que te retires, es tiempo de que lo dejes de intentar. Mas sin embargo no sabía el enemigo que había una voz directa que le decía a Samuel: Samuel, deja de llorar, muévete, porque te voy a enseñar algo más grande que nadie va a poder hacer. Hay algo grande que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y a veces el enemigo nos ha secado el alma con diferentes circunstancias y situaciones en nuestra vida. Si tus hijos no están siguiendo los caminos de Dios, no te preocupes, solamente sigue caminando, porque Dios tiene el futuro en sus manos. Si las situaciones de tu vida, de tu trabajo no se ven como se ven, el enemigo te está desgastando tu mente, está desgastando tu alma para que desistas, para que bajes la cabeza. Pero déjame decirte que, como le dijo Jehová a Samuel, llena nuevamente el cuerno con la unción, con la presencia, porque yo tengo mucho que darte para ti. Dios tiene mucho que darnos en su presencia. Y es en su presencia donde todas las cosas se renuevan. Es en su presencia donde todas las cosas cambian. Es en su presencia donde todos aquellos sueños vuelven a tener vida. Hoy yo te puedo decir, a pesar de que estemos en situaciones complicadas, Dios tiene cosas buenas. Te dejo con esto que dejé el día jueves, con los Betterments, que es Jueces capítulo 15, verso 18. En este pasaje dice, si quieres ponerte de pie para que no te me quedes como el toro, ponte de pie esta mañana. Jueces 15 dice: esto Dios lo traía en estos días a mi vida, porque a veces después de que sirves tanto te cansas y le dices: Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo que ibas a hacer? ¿Qué pasó con lo que dijiste? Después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor y le dijo: has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo, y ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos. Se lo ilustro, no me pasen a la siguiente, se lo ilustro.
Sansón acaba de tener una batalla muy fuerte, tan fuerte que venció a todos los enemigos, los venció. Puso su fuerza, su inteligencia. Y mientras él ponía esa fuerza y esa inteligencia, le dice: Dios, estoy a punto de morirme de sed. No hay agua, estoy en el desierto, no tengo agua. Y le hace esta pregunta, le dice: Dios, ¿me vas a dejar morir de sed? ¿Me vas a dejar que pase esta situación? Si yo trabajé por ti, esta victoria es tuya, pero el trabajo lo hice yo. El trabajo yo lo realicé por tu gracia. La gloria te la llevas tú, pero el desgaste me lo llevo yo. Y le dice: ¿será que me vas a dejar morir ahora, que después que te he echado la mano, después de que he ayudado, después de que he bendecido a alguien? Y yo sé que muchos de ustedes se lo han preguntado: Dios, ¿por qué a la familia que le ayudé hoy le va mejor que a mi propia vida, ¿no? Que yo soy más fregado que ellos. ¿Me vas a dejar morir de sed? Verso 18 dice: después Sansón tuvo mucha sed. El siguiente, verso 19, Dios le contesta y dice: entonces Dios hizo que brotara agua. ¿A qué? Diga conmigo: ¿a qué? A chorros de un hoyo en el suelo de Leí. Y Sansón se reanimó al beber. Luego llamó a ese lugar manantial del que clamó, el cual todavía se encuentra hasta el día de hoy. Cuando Dios te bendice, cuando te metes a la presencia de Dios, Dios no abre solamente y te da solamente pocas cosas. Lo estoy experimentando hoy en día. Hace algunos días recibí una noticia increíble que le digo: Dios, en serio, nunca nadie me había donado para hacer ministerios $100, $500, $1000 para hacer iglesia. Y esta semana recibo una buena noticia y es como Dios mostrándome eso y abriendo un hoyo en el suelo diciendo: ahí está, métete, sáciate, llénate. Cuando tú caminas en la presencia de Dios, estos son los milagros que Dios hace. Si estás seco, tienes sed, no acudas a otros lugares, acude a su presencia, porque en su presencia hay paz, hay gozo, hay vida. En su presencia las cosas son mejores para avanzar en la vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos.